Buenas noches, nosotros somos el grupo 4 del curso de Ingeniería de Materiales. El día de hoy les vamos a hablar sobre el estudio sobre la técnica, parámetros, productos y aplicaciones de espumas cerámicas obtenidas por el método de conformación por réplica. Eh, la presentación la vamos a dividir en estos 4 puntos, donde primeramente vamos a hablar del proceso de réplica, luego las aplicaciones, nos enfocaremos en una de estas aplicaciones que son los quemadores porosos radiantes, y por último hablaremos de las espumas cerámicas en un contexto colombiano. En primer lugar, el proceso de réplica es un proceso de conformado para realizar espumas cerámicas y se puede resumir en el diagrama que veremos a continuación. Este diagrama nos muestra claramente 6 etapas, que son las etapas principales de este proceso y por el cual obtendremos al final una espuma cerámica con los requerimientos necesarios para diversas aplicaciones. Este es el diagrama que nos muestra el proceso general. Particularmente van a ver dentro de cada una de estas etapas diferentes parámetros que podrán modificar la pieza según lo que se necesite. Bueno, vamos a hablar de la primera etapa del proceso de réplica, la cual es la preparación de las materias primas. En este caso, los polvos cerámicos. Los polvos cerámicos son utilizados para la fabricación de espumas cerámicas. El método de réplica, para el método de réplica, pues estos polvos de los más comunes son el carburo de silicio, la mulita, la alúmina y la zirconia. Por otro lado, pues de las características principales, tenemos la distribución del tamaño de la partícula, debido a que este es como el parámetro modificable más importante en esta caracterización. Entonces, de acuerdo a este diagrama, podemos ver el proceso que se hace para la caracterización de polvo, el cual nos dice que se busca un tamaño ideal, encontrado en la literatura, generalmente es de 1 micra, y se estudian estos tamaños de partículas. Luego se les hace un proceso en caso de que no cumplan esta restricción hasta que este tamaño de partículas se acople con la literatura encontrada. Después de esto, pues ya teniendo el tamaño de partícula indicado, podemos seguir con el siguiente proceso de nuestro diagrama. La segunda etapa de este proceso consiste en la preparación de la suspensión cerámica. Esta etapa es de pronto la más importante, de las más importantes en el proceso de réplica porque va a determinar mucho de los factores y parámetros para obtener una espuma cerámica determinada. Como podemos ver en el diagrama, esta etapa consiste en obtener una sustancia cerámica para poder hacer una impregnación en una etapa que se mostrará a continuación, pero en esta etapa se tienen en cuenta diferentes ingredientes para obtener una suspensión o un líquido con una reología específica que nos permita realizar el proceso de impregnación de una manera eficiente. El primer punto a tener en cuenta es la carga sólida, que viene siendo los polvos, el polvo cerámico que se va a utilizar. Hay un peso, un porcentaje de peso específico que se utiliza para este tipo de suspensiones y permite variar parámetros como la resistencia mecánica en la espuma final. Sin embargo, los polvos no pueden actuar por sí solos y necesitan de otras sustancias, como un disolvente y otros aditivos, como viene siendo los aglutinantes, dispersantes, corrector de pH y antiespumantes. Estos se agregan con un porcentaje de peso determinado dependiendo de lo que se desee. Si requerimos de una suspensión con una reología o una viscosidad mucho más alta, se obtendrán celdas cerradas o una menor cantidad de celdas abiertas en la espuma, y si se obtiene una suspensión con una viscosidad muy baja, será difícil impregnar la espuma, por lo que es necesario agregar estos aditivos de tal forma que se obtenga una reología que permita realizar el proceso de réplica de una manera eficiente.
Es por eso que en el diagrama de acá vemos que uno de los parámetros determinantes es si se logra una viscosidad deseada. Una vez se logra preparar toda esa suspensión y obtener lo deseado, es posible pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la impregnación de la espuma polimérica. Esto es de gran importancia, ya que se tiene en cuenta un factor externo a lo que vienen siendo los cerámicos y es una espuma polimérica. Esta espuma polimérica normalmente es de poliuretano y tiene especificaciones que pueden variar dependiendo de la porosidad que se requiera, pero normalmente se utilizan espumas de 10 a 20 pulgadas por poros por pulgada. De esta forma se determina cuál espuma se quiere usar y se hace un proceso muy simple que es coger la espuma polimérica, se ingresa en la suspensión cerámica, espichándola, luego se suelta esta dentro de la suspensión para que esta suspensión pueda permear toda esta espuma, lograr una buena impregnación y esto se hace varias veces tratando de pasar por cada cara de la espuma para obtener una homogeneización de la impregnación. Eh, Después de esto, cuando se obtiene una espuma bien impregnada, se puede pasar a la siguiente etapa. En la siguiente etapa se trata de remover el excedente de la suspensión. Esta etapa es de suma importancia porque es la que va a determinar y la que nos va a permitir tener la mayor cantidad de celdas abiertas posibles en la espuma, lo cual es lo más deseable en una espuma cerámica. Por esta razón, para este método se utiliza un método manual que es exprimir la espuma para remover el exceso y después para una estandarización o normalización del proceso, se puede pasar por los rodillos de una calandra alrededor de 5 veces, rotándolo 90 grados la espuma por cada pasada. De esta forma se obtiene una espuma polimérica con impregnación homogénea de la suspensión cerámica y se determina si es necesario agregar a veces aire presurizado para poder remover ese excedente que queda sobre la superficie y nuevamente con el objetivo de tener la mayor cantidad de celdas abiertas. Una vez se obtiene la cantidad de celdas abiertas deseada, se puede pasar a la siguiente etapa que es la de secado. Finalmente, el proceso de sinterizado es el proceso de unión de partículas y migración de iones para generar la continuidad del material. Para este proceso es necesario aumentar la temperatura y llevar al material a 0.5 o 0.7 de su temperatura de fusión. Sin embargo, se debe tener en consideración la tasa de calentamiento, ya que si se hace de una forma súbita, es posible que el polvo cerámico colapse. Esta migración de iones ocurre inicialmente en la superficie debido a que hay un exceso de energía. Es decir, cuando se aumenta la temperatura, habrá un exceso de energía en el área superficial de los polvos, para lo cual intentará equilibrar reduciendo esta área superficial donde hay menos barrera que vencer. Por lo que inicia esta migración de iones, lo cual genera la curvatura representada en la figura mostrada. Este proceso va a continuar hasta que el área superficial de los granos dentro del polvo sea mayor a la superficial. En este momento la sinterización se detiene e intenta reducir el área superficial de los granos mediante su crecimiento. Ahora, esta competencia entre el borde de grano y la superficie es la razón por la que quedan poros. Ahora, estos procesos deben ser hechos en unos equipos, en unos hornos de alta temperatura, por ejemplo, la Mufla 3000. Y los parámetros se pueden controlar como la temperatura, el tiempo y la tasa de calentamiento. Algunas tasas de calentamiento recomendadas que encontramos fueron 0.45 grados Celsius por minuto hasta 450 grados Celsius, 1 grado Celsius por minuto hasta 600 grados Celsius, 5 grados Celsius por minuto hasta 1350 grados Celsius y 10 grados Celsius por minuto hasta 1600 grados Celsius.
Ahora, esta ruta de procesamiento por el método de réplica sirve para diferentes aplicaciones en las espumas cerámicas. Estas espumas cerámicas se utilizan para optimizar y mejorar procesos térmicos, filtración de impurezas o fundición metálica para fundiciones metálicas y aplicaciones biomédicas para implantes en cavidades óseas con hidroxipatita. Una de las principales aplicaciones de las espumas cerámicas se encuentra en los filtros de espuma cerámica utilizados en la filtración de impurezas en el aluminio fundido. La industria ha usado este tipo de filtros por más de 4 décadas ya casi, debido a sus propiedades refractarias y su morfología. Y pues esto ya que pues las hacen ideales para los requerimientos de esta industria, ¿no? Estos filtros se aplican industrialmente para eliminar pequeñas inclusiones en el material fundido, generalmente escorias que se encuentran en los materiales fundidos de hasta menores a 50 micras. Pues algunos de los requerimientos que tienen estas espumas cerámicas, que son de hecho inherentes, pues vienen directamente del material que nosotros tomamos y del proceso, pues nos llevan a tener propiedades como resistencias a la compresión, algo necesaria entre el 0.1 y 0.2 megapascales para el buen funcionamiento de estos filtros. Gracias a las propiedades de porosidad también de estas espumas, es que se genera pues esta aplicación debido a que pues la porosidad de las espumas está directamente relacionada con la calidad de filtración que se puede obtener, ¿no? También gracias a los materiales podemos tener altas resistencias a choques térmicos y también una alta resistencia a la corrosión, lo cual la hace una perfecta candidata para esta aplicación. Otra aplicación son los soportes para catalizadores. Un catalizador es una sustancia que se puede añadir a una reacción para aumentar la velocidad de reacción sin ser consumida completamente en el proceso. Esto se hace usualmente mediante reducir la energía de estado en transición, por lo que reduce la energía de activación o cambia el mecanismo de la reacción. Existen diferentes tipos de catalizadores y aplicaciones. Además de esto, se le pueden añadir soportes sólidos, por ejemplo, en un convertidor catalítico en automóviles de gasolina o diésel. Estos soportes son utilizados para controlar la dispersión y la estabilidad de las fases activas. El flujo molecular en las direcciones donde ocurre el proceso y sirven para que las moléculas reactantes se absorben en una superficie sólida antes de reaccionar con el catalizador para formar el producto. Estos productos deben ser porosos y tienen que lograr una porosidad mayor al 70%. Además de tener altas porosidades, también tienen que tener unas altas propiedades mecánicas y resistentes a altas temperaturas, por lo que se opta a crear una estructura de espuma cerámica. Al requerir una alta porosidad y estar dentro de un catalizador, va a sufrir también cambios de presión. El método de réplica permite un volumen de poro abierto hasta el del 95% y es posible lograr una red abierta que esté conectada y un gran volumen de poro se acompaña de una baja densidad y que no sufra de una alta caída de presión. Otra de las aplicaciones de este método de conformación por réplica es en aplicaciones biomédicas, específicamente para ingeniería de tejidos. Por ejemplo, para los huesos trabeculares que se encuentran en las extremidades de los huesos, como por ejemplo el fémur, a medida de que pasan los años, estos huesos se van desgastando y su densidad ósea baja.
Por esta razón, se opta por reemplazar el hueso normalmente a través de una cirugía, pero conseguir estos reemplazos no siempre es fácil, por lo que se opta por usar espumas cerámicas que sean capaces de entrar en estas zonas y generar o optimizar el proceso de regeneración de tejidos para que se pueda acoplar esta pieza al hueso y se pueda regenerar los tejidos y volver a tener la densidad adecuada de los huesos. En el caso del fémur, se ha realizado esta aplicación y se usan espumas cerámicas a base de hidroxipatita. Eh, con este material se asegura una compatibilidad biológica, ya que es un material inherente y es el mismo material que tienen los huesos naturalmente. A través de este método de réplica se permite controlar la porosidad de una manera muy eficiente y para obtener geometrías que permitan reemplazar los huesos de una manera eficiente se requiere una porosidad entre el 50 y el 96%, con unos poros de aproximadamente 100 micras. Y esto es posible de alcanzar mediante el método de réplica, ya que se pueden utilizar espumas poliméricas con estas características que se pueden obtener con gran facilidad y mediante el método de réplica se puede hacer una espuma con estas mismas características pero con materiales cerámicos y en este caso que son biocompatibles. De esta forma se alcanzan las geometrías que permiten la regeneración de tejidos y dan las resistencias a compresión necesarias para poder reemplazar los huesos, en este caso del fémur. Es una aplicación, digamos, que ha tenido gran relevancia y es gracias a este método que se pueden obtener geometrías con estas especificaciones. Y ahora, por último y no menos importante, vamos a hablar sobre la aplicación de quemadores porosos radiantes, la cual es la aplicación que seleccionamos para nuestro proyecto. ¿Por qué deberíamos usar estas espumas cerámicas como quemadores porosos o quemadores? Estos quemadores porosos aprovechan su porosidad y la distancia que puede existir entre el recorrido del foco de gas hasta la salida del quemador, lo cual va a permitir que la combustión se realice de forma más eficiente. Esto debido a que los materiales utilizados, los cerámicos que se utilizan para los quemadores porosos, suelen tener grandes conductividades térmicas y emisividades, lo que va a permitir que de una manera más homogénea se logre la combustión. Además, es importante resaltar, gracias a la gráfica presente en la presentación, que la porosidad en los quemadores porosos no es constante, no es la misma, por así decirlo, según la distancia del foco del gas. En la primera parte de estabilización, el tamaño del poro debe ser alrededor de 1 milímetro y en la parte más externa, en la cual se busca una mayor difusividad, el tamaño de poro debe ser aproximadamente el doble o el triple, o pues ya va a depender de la aplicación y de las temperaturas y de las condiciones que se necesiten. Algunas propiedades relevantes que deben tener los materiales cerámicos que se utilizarían para los quemadores porosos deben ser que su temperatura máxima de uso en el aire tenga un rango de seguridad de ingeniería y posea un alto rango de temperatura máxima, lo cual permitiría un rango amplio de aplicaciones. Además, el coeficiente de expansión térmica de un rango de temperaturas de este compuesto debe ser lo más reducido posible. Esto va a permitir que se reduzcan la generación de imperfecciones, de grietas o el rompimiento de la misma pieza en general. La conductividad térmica, y sea a bajas o altas temperaturas, debe ser lo más alta posible.
por lo cual la lúmina, el carburo de silicio y la zirconia son los materiales más utilizados en este tipo de aplicaciones. La capacidad térmica específica, la cual es la más alta de los tres en la lúmina, lo que nos permite es, ya que su unidad son joules sobre gramo sobre Kelvin, nos indica la cantidad de energía que es capaz de producir el propio cerámico al calentarse. Por lo cual, entre más alto sea el valor, mejor producción de energía vamos a tener. Ahora, el parámetro de resistencia al estrés, sea de choque duro o de choque leve, que son más que ser un término ambiguo, hace referencia a las tasas de cambio de temperatura, debe ser lo más alto posible, lo cual igualmente, como en el coeficiente de expansión térmica, se busca que reduzca la creación de grietas por los esfuerzos generados por el cambio de temperatura. Y por último, una de las propiedades más importantes que se debe resaltar de los materiales cerámicos para el uso en aplicaciones de quemadores porosos debe ser la emisividad total, la cual es un factor que representa la eficiencia de la radiación térmica generada por el material. Por lo tanto, pues denotamos que los tres compuestos cerámicos poseen una buena emisividad total. Ahora, las propiedades que un quemador poroso radiante debe poseer empiezan desde la resistencia a la compresión, ya que lo último que queremos es que la matriz cerámica se destruya debido a los esfuerzos generados por la tasa térmica. Por lo tanto, se encuentra entre unos valores de 0.3 a 0.8 o 1, dependiendo de la función, y más que todo de el cambio de temperaturas. Ahora, un valor muy importante es la porosidad, y como lo mencionaba anteriormente, el rango de porosidad en los quemadores porosos es muy variante, ya que en la superficie del foco, como lo mencioné anteriormente, se debe tener una baja porosidad y con diámetros de poro pequeños, para luego en una parte más externa donde se propicia la difusividad y la emisividad térmica, se debe presentar un mayor número de poros y un tamaño del diámetro mucho mayor. Además, la conductividad térmica de estos quemadores debe ser lo más alta posible, ya que esto va a ser el factor principal que nos va a permitir aumentar la eficiencia de estos ciclos térmicos. Además, el coeficiente de expansión térmica debe ser reducido, ya que como tenemos una matriz porosa, si el material se expande demasiado al aumentar la temperatura, podría llegar a cerrar las celdas abiertas y no propiciar un flujo correcto del fluido a quemar. Además, un valor muy importante, una propiedad, es la eficiencia radiante de los quemadores porosos y sobre todo los de alúmina, que rondan entre un 50 y un 60%. Por último, existe una propiedad muy importante que se llama la tortuosidad, la cual es una relación entre la distancia que tiene que recorrer el fluido a través del ducto poroso entre la distancia lineal de la espuma porosa. De tal manera que buscamos un valor que sea mayor que 1, que propicie un flujo mayor al interior de la matriz cerámica. Ahora, las espumas cerámicas en Colombia. Una de las problemáticas más importantes en el término de la industrialización de los procesos en Colombia para los ciclos térmicos es la eficiencia de los mismos, ya que se suelen utilizar los quemadores comunes de cerámica o de metal, los cuales no son porosos y sus eficiencias son muy bajas, de tal manera que termina siendo un mal gasto en un país donde las personas no cuentan con el dinero para malgastarlo. Además, el apoyo a la pequeña y a la mediana empresa es prácticamente nulo en este país, de tal manera que lo que necesitamos son tecnologías y máquinas que nos permitan optimizar los procesos y reducir los costos lo mayor posible. De tal manera, los quemadores porosos poseen una eficiencia radiantes mayores a los de los quemadores comunes, por eso su elección. Bueno, nosotros tomamos estas propiedades de los quemadores porosos y las colocamos en un ámbito
más comercial. En este caso, en Colombia podemos ver que hay una amplia industria en la producción de comidas, en este caso arepas, y podemos ver que se utilizan mucho hornos de preparación. Por favor, la siguiente diapositiva. Uno de los hornos convencionales generalmente se hacen con gas natural, pero entonces como se esparce el gas en estos hornos se utilizan tuberías las cuales fomentan que la eficiencia de las combustiones que ocurren sean muy bajas. Por lo tanto, el gasto en precio del gas para este tipo de producciones de arepas es bastante alto, y pues nosotros intentamos mejorarlo con las aplicaciones que hemos podido obtener gracias a los quemadores porosos. Listo. Ahora, los hornos con quemadores porosos. Una vez hemos comprendido las propiedades que los quemadores porosos poseen, podemos entender que al calentar estas matrices porosas cerámicas y al permitir que tengan una tortuosidad tan alta, logramos que la combustión así no se realice de forma completa en una primera instancia. Luego, como el mismo gas va a tratar de fluir hasta la superficie de la matriz porosa, y la cual ya está caliente, va a generar que ese fluido a quemar que no ha sido reaccione junto con la matriz, ya que ésta presenta la energía suficiente para que se propicie la reacción. De tal manera que se logra mejorar la eficiencia de la combustión y reducir las emisiones de gases no deseados. Finalmente, ahí se ve en pantalla una gráfica donde se ve la comparación de eficiencia radiante térmica de un quemador convencional y un quemador poroso radiante, y se ve que un convencional es alrededor del 30%, mientras que el que proponemos es del 60%. Finalmente, llegamos a ciertas conclusiones. Primero, logramos analizar y establecer las diferentes etapas para el proceso de réplica para poder caracterizar productos, comportamientos y diferentes aplicaciones que derivan de este proceso. Además, que las espumas cerámicas tienen un diverso campo de aplicaciones donde cada una consta con sus requerimientos específicos y que son posibles de alcanzar mediante el método de réplica. La mayoría de estas aplicaciones encontradas dependen del nivel de porosidad o de su densidad para diferentes aplicaciones. Y finalmente, que los quemadores porosos solucionan la problemática de la ineficiencia del proceso de combustión en quemadores comunes, los cuales pueden ser aplicados en diferentes áreas de nuestro país. Muchas gracias.